viendo es el mismo tema relacionado con las funciones trigonométricas, pero ahora vamos a ver cómo trabajan las funciones trigonométricas explicados en el círculo unitario. ¿Ok? Déjenme ver si les mandé. Ajá. Les voy a mandar, les estoy Ya mandando. ponemos nuestro nombre, profe. No, acuérdense que cuando es una sola clase tienen que entrar al video a poner su nombre, al video en YouTube. Ahora no lo pongan aquí en la clase. Les estoy mandando los PDFs al grupo de WhatsApp para que los pueden de una vez abrir en su dispositivo y vayan siguiendo la explicación mucho mejor. No va a ser muy tardada la clase y voy a tratar de explicárselo lo más rápido posible. ¿Ok? Bien. El tema 11 es funciones trigonométricas en el plano cartesiano. Primero vamos a ver que existe, cómo se miden los ángulos. Nosotros conocemos que los ángulos los medimos en grados, ¿se acuerdan? Y conocemos que toda una vuelta en el plano cartesiano, si abrimos un ángulo y lo vamos abriendo, este se puede abrir hasta 360 grados. O sea, una vuelta me representa 360 grados, ¿de acuerdo? Entonces, un ángulo de media vuelta, pues mide 180 grados. Uno de un cuarto de vuelta mide 90 grados y así sucesivamente. Y, un grado, pues es uno de 360 grados que comprende toda la vuelta, ¿sí? Pero también podemos medirlos en radianes. ¿Qué es un radián? Un radián es un ángulo que intercepta un arco de igual longitud que el radio del círculo. Como ya sabemos, entonces un ángulo teta en posición normal se puede considerar como formado por la rotación del lado inicial desde el eje positivo de X hasta el término. Si ustedes recuerdan entonces, nosotros sabemos que tenemos, por ejemplo, aquí un ángulo. Esta línea que se encuentra de esta parte inició aquí y fuimos abriendo ese lado, lo fuimos abriendo y formamos entonces un ángulo, ¿sí? En este caso el ángulo alfa. Este ángulo vale 40.15 grados, ¿de acuerdo? Profe, disculpe, Ajá. creo que no está presentando. Ah, ¿no estoy presentando? Ok. Una disculpa. ¿Ya se ve? Y ahora sí se ve. Muy bien, gracias. Les decía entonces que cuando nosotros abrimos un grado, bueno, nosotros los ángulos los representamos en grados. Y es cuando abrimos de esta parte de aquí, abrimos un otro lado, vamos abriendo el otro lado, que podría ser este de aquí, hasta esta parte. Entonces, como pueden observar, al abrir este lado de acá, que estaba junto con este, lo vamos abriendo y formamos entonces un ángulo. ¿Ok? Este ángulo, por ejemplo, tiene una abertura de 40.15 grados. ¿Sí? Esta longitud tiene una unidad y esta longitud tiene otra unidad. ¿De acuerdo? Bueno, nosotros en el plano cartesiano podemos abrir hasta 360 grados. Les decía que 360 grados es toda una vuelta hasta acá.
O sea, abrirlo desde aquí y hasta acá. Son 360 grados. Eso ya lo hemos visto, ¿se acuerdan? Media vuelta, o sea, cuando llego hasta aquí, son 180 grados. Un cuarto de vuelta, cuando llego hasta aquí, es la cuarta parte del plano cartesiano, o sea, tiene cuatro partes, y la cuarta parte, o sea, nada más una parte del plano cartesiano, es una cuarta parte de toda la vuelta del círculo, entonces este mide 90 grados, ¿recuerdan? Eso les estaba explicando ahorita. ¿Alguien más entró? ¿No, verdad? Ok. Entonces, eh, hay otra forma de medirlos que son en radianes. Decíamos que es un radian. Bueno, un radian es un ángulo que intercepta un arco de igual longitud que el radio del círculo. O sea, un radian es este ángulo que está aquí, ya que este arco tiene la misma medida que su lado, ¿sí? Este mide una unidad, entonces este lado también mide una unidad, o sea, su radio. Este es su radio. Este es un radio, este es otro radio. Y el ángulo se encuentra entre la abertura de esos dos radios. Pero el arco de este ángulo mide exactamente lo mismo que lo que mide el radio. ¿Ok? Entonces a este ángulo se le conoce como radiano. ¿Ok? Un ángulo es un radiano. ¿Sí? Porque mide exactamente lo mismo que mide este radio. ¿Sí? Este es un radiano. Entonces teta ahora vale un radiano. ¿Sí? Como se observa en la figura anterior, el lado inicial del ángulo recorre una distancia de t a lo largo de la circunferencia del círculo unitario. Se dice que la medida del ángulo es t radianes. En radianes se usa la misma convención que con la medida de los grados. Un ángulo formado por una rotación contra las manecillas de reloj se considera positivo, mientras que un ángulo formado por una rotación en el sentido de las manecillas de reloj es negativo. Como la circunferencia del círculo unitario es 2pi, un ángulo formado por una rotación en contra de las manecillas de reloj es 2pi radianes. ¿Ok? Entonces, en un ángulo hasta aquí tenemos pi radianes. ¿Por qué pi radianes? Porque a la media vuelta o al medio círculo cabe exactamente 3.1416 radianes. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que aquí, por ejemplo, si yo siguiera midiendo, tuviera la otra abertura, este de aquí sería otro radian, ¿ok? Si seguiría midiendo, aquí estuviera otra abertura y este de aquí estuviera otro radian. Entonces tengo 1, 2, 3 radianes, ¿de acuerdo? Pero pueden observar que si nosotros lo hacemos de esta forma, deja un espacio, este pequeño espacio. Ese pequeño espacio es lo que sobra de los 3, o sea, se cumplen 3 unidades, pero todavía falta un poquito más para llegar a los 180 grados. ¿Ok? Y en realidad, toda la circunferencia me falta abertura. Toda la circunferencia tiene exactamente 2 pi radianes. ¿Qué son los 2 pi radianes? 2 pi radianes, todavía le falta, son 6.28, aproximadamente 6.28 6.28 unidades, ¿sí? No se alcanza
O sea, existen 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 radianes completos, pero me sobra o me hace falta para un pedacito más. Y ese pedacito es el 0.28 que sale de los radianes, ¿sí? Entonces nosotros vamos a concluir que en el plano cartesiano, cuando estamos abriendo ángulos en radianes, yo en los dos primeros, en los dos primeros partes del plano cartesiano, puedo abrir hasta 3.14 radianes o ángulos en radianes, ¿ok? En la otra segunda parte, pues abro los otros 3.14 radianes o ángulos en radianes, ¿sí? Por eso a este se le conoce, a esta primera parte se le conoce como pi radianes. Y hasta acá completa 2 pi radianes. ¿Ok? No sé si me explico esta parte. Si tengan alguna duda, alguna pregunta, con confianza. ¿Ninguno hasta aquí? Ok, No, profe. No, profe. muy bien. Bueno, entonces, en radianes se usa para la conversión que con la medida en grados, un ángulo formado por una rotación contraria a las manecillas del reloj se le considera positivo, mientras se servía ayuda. Fórmulas de conversión. Existe una forma fácil de recordar la relación entre la medida del ángulo en grados o en radianes. Como la circunferencia de un círculo unitario es 2pi, una rotación completa mide 2pi radianes y también mide 360 grados. Por consiguiente, entonces, 360 grados es igual a 2pi radianes. 180 grados es igual a pi radianes. Si interpretamos la anterior fórmula como 180 por un grado es igual a pi por un radián, entonces se obtienen las dos fórmulas siguientes para convertir entre grados y radianes. Un grado es igual a pi por un radián. Como este 180 está multiplicando un grado, entonces este 180 paso de este lado dividiendo y me queda de esta fórmula. Un grado es igual a pi entre 180 por un radián. ¿Ok? Y de radianes a grados, ustedes pueden observar que aquí tengo un radián. Este pi está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, entonces me queda un radián es igual a 180 entre pi grados. ¿Sí? Por ejemplo, queremos convertir 20 grados a radianes. Nosotros vamos a utilizar esta fórmula que está aquí, de 100, o sea, el número de grados por 1 es igual a pi por radianes, ¿sí? Entonces, lo único que tenemos que hacer es que vamos a pasar esta multiplicación como un grado es igual a pi entre 180 radianes. Entonces vamos a multiplicar 20, como son 20 grados, 20 por pi entre 180. Y eso me queda entonces que 20 pi entre 20 grados es igual a 20 pi entre 180. ¿Sí? Que si nosotros queremos completar un poquito más, nosotros sabemos que el 20 y el 180 lo puedo disminuir. O sea, tienen, por ejemplo, mitad, ¿no? O lo puedo dividir entre 20. ¿Cuánto es 20 entre 180? O 180 entre 20. 180 entre 20 es 9. 20 entre 20 es 1. Entonces me quedaría pi entre 9 radianes, que es lo que indica aquí. ¿Sí? Esto es muy sencillo de entender.
Lo más importante es que ustedes tengan a la mano que un grado es igual a pi en 380 grados. ¿Ok? Perdón, en 380 radianes. No, disculpa. Dejen borro esto. En 380 radianes. ¿Cuántos grados quieren convertir? Yo quiero convertir 20 grados en radianes. Muy bien. Entonces, el 20, lo único que tienes que hacer, como acá lo multiplicas por 1, y como 1 vale pi en 380 radianes, pues multiplicas 20 grados por pi entre 180 y todos son radianes. ¿Ok? Para multiplicar fracciones, pues simplemente le pones un 1 acá abajo y multiplicas numerador por numerador, 20 pi. Y estos son grados, perdón, 180 grados. Y 1 por 180, 180 grados. ¿Ok? Y estos son radianes. Y esto es muy sencillo. Esto lo puedo separar como 20 grados entre 180 grados. ¿Sí? Que multiplica a pi radianes. ¿Qué es lo que voy a convertir? O lo que vamos a expresar en su mínima, o vamos a tratar de expresar en su mínima expresión, es esta fracción de 20 grados entre 180 grados, ¿no? Entonces, esta en su mínima expresión pueden decir, ¿tiene mitad? Sí, así lo enseñé en la secundaria. La mitad es 10 y la mitad es 90, ¿no? ¿Tiene mitad del 10? Sí. 5 y la mitad de 90 es 45. ¿Tiene mitad el 5? No. Ya el 5 lo único que tiene eso es quinta, lo puede dividir entre 5, pero este también lo puede dividir entre 5. Ok, entonces 5 entre 5 a 1 y 45 entre 5, 9. Entonces esto lo puedo representar como un noveno. Quiere decir entonces que esto es lo mismo que si yo pongo un noveno por pi radianes. ¿Ok? Y 1 por pi, pues me queda como resultado, ya no me voy a dejar más. Bueno, aquí lo voy a poner. Me queda como resultado simplemente pi entre 9 radianes. Y así hacemos la conversión de grados a radianes. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, pregunta o comentario. Va a estar el video cuando vean el video, por favor anótenlo, este procedimiento, si no lo están anotando ahorita, porque es muy importante que ustedes sepan, ya que en el cuestionario vienen algunos ejercicios. ¿Ok? Bueno, voy a borrar esto de acá para continuar. Creo que todavía siguen entrando. Sí. Ok, entonces, a eso llegamos a la conclusión de que 20 grados es igual a pi entre 9 radianes. Ahora me pide convertir 7 pi sextos radianes a grados. O sea, ¿cuánto corresponde este ángulo? Lo que vamos a hacer es, vamos a multiplicar ambos lados de la igualdad de la fórmula para convertir a grados por el número de radianes, ¿sí? Nosotros sabemos entonces que 7 pi entre 6 es igual a un radián, pero un radián es exactamente igual a 180 entre pi, como acá lo dice. Un radián es igual a 180 entre pi, ¿sí? O sea, lo único que estamos haciendo es representar esta parte de aquí por lo que vale. Un radián vale 180 entre pi. Y lo que hacemos es que multiplicamos, ¿no? Multiplicamos entonces 7 por 180, pues 7 por 0, 0, 7 por 8,
48. 7 por 8, 56. 56, llevamos 5. 7 por 1, 5. Y 5 que vamos, 7 por 1, 7. Y 5 que vamos, 12. ¿De acuerdo? Y acá multiplicamos 6 por pi. 6pi. Que les digo, esto lo podemos representar como 1260 entre 6 por pi. ¿Sí? Y esto nos da entonces, tiene mitad. Perdón. Aquí me hace falta el pi. Y aquí tendremos que ponerle como pi entre pi. ¿Sí? Este pi entre pi lo separamos. 1260 entre 6 lo separamos. Entonces esto me da como 1260 entre 6. Pi entre pi me da 1. ¿Ok? Igual pueden sacar la mitad de esto. La mitad de esto sería 630. Y la mitad de esto sería 3. ¿Están de acuerdo? ¿Tiene tercera esto? Creo que sí. Porque 3 por 200 son 600. O 600 entre 3 me da 200. 30 entre 3 me da 10. Entonces quiere decir que esto es igual a 210 entre 3 entre 3 a 1. Y esto me da igual a 210 grados. ¿Lo ven? Ya lo disminuí. Y pueden observar entonces qué es lo que me da aquí como resultado. 210 grados. ¿Sí? ¿Cómo lo hice? Pues simplemente multipliqué los 7pi entre 6, o sea, lo que me está diciendo que convertía, por 180 entre pi. Y fui buscando su mínima expresión. ¿Ok? Otra cosa que podemos ver aquí es que puedo, en los cuadrantes del plano cartesiano, yo puedo tener diferentes signos en las funciones trigonométricas. ¿Qué es esto? Bueno, depende, por ejemplo, de esta figura que se forma en nuestro plano cartesiano cuando yo voy abriendo un ángulo. Si ustedes recuerdan, si ustedes pueden observar, pueden ver que aquí yo puedo... Bueno, déjenme llevo esta parte. No me dejó. Ahí está. Voy a llevar esta parte de aquí. A ver si se los puedo dibujar ya. Ok. Imagínense que aquí tenemos nuestro plano cartesiano. Ok. Aquí va nuestro plano cartesiano. Y si ustedes observan, por aquí pasa nuestro círculo. Ay, disculpen lo derechito. Bueno, déjenme ver si lo puedo hacer acá. Tardaría mucho hacerlo. Pero imagínense que aquí va el círculo. ¿Ok? Aquí va nuestro círculo. ¿Sí? Algo así. Entonces, este lado es el que se va abriendo aquí nuestro círculo. ¿Sí? Y de este ángulo tenemos acá el cateto opuesto y aquí tenemos el adyacente. ¿De acuerdo? Este es nuestra hipotenusa. Cuando lo abrimos de este lado, algo así, el ángulo de acá, este sería el cateto opuesto y este es el adyacente. ¿Ok? Bueno, para este lado, el seno
pues es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cómo es el cateto opuesto? El cateto opuesto pueden observar que sube, entonces es positivo, y la hipotenusa es positiva, porque también si haces acá, son positivos. Más entre más, me da más. ¿Sí? ¿Cómo es el coseno? El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente está hacia la derecha, está positivo, y la hipotenusa está hacia arriba, es positiva. Entonces, más entre más, me da más. ¿Sí? La hipotenusa siempre es positiva. Ahora vamos a ver la tangente. La tangente es cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto va hacia arriba, es positivo, y el cateto adyacente va hacia la derecha, es positivo. ¿Ok? O lo vamos a poner acá. ¿Cómo es en este cuadrante el cateto opuesto? El cateto opuesto es positivo, ya que sube. Pero el cateto adyacente, pueden observar que es negativo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería el seno? El seno otra vez sería opuesto entre hipotenusa, más entre más es positivo. El coseno, adyacente entre hipotenusa, y aquí, en este caso, como el adyacente va hacia la izquierda del plano cartesiano, los que van hacia la izquierda son x negativas. Entonces, este es negativo. De tal forma que el coseno, aquí el seno es positivo, el coseno sería negativo. ¿Sí? Y la tangente, como uno de los dos es negativo, automáticamente este también sería negativo, ya que más entre menos, o sea, más entre menos me daría menos. ¿De acuerdo? Por otro lado, en esta parte de aquí, tendríamos nuestro triángulo más o menos así. Aquí pueden observar que ya baja el cateto opuesto. El adyacente sigue siendo negativo. Aquí el opuesto es negativo. Entonces, tendríamos que el opuesto es negativo, el adyacente es negativo, quiere decir que el seno sería negativo, ya que cateto opuesto, que es negativo, sobre hipotenusa, que siempre es positiva, menos entre más, me da menos. ¿Ok? El coseno también sería negativo, ya que cateto adyacente negativo entre hipotenusa, que es positivo, pues me daría negativo. Pero aquí cambia el tangente. ¿Por qué cambia tangente a positivo? Porque los dos son negativos. El adyacente es negativo y el opuesto es negativo. Menos, un signo entre otro signo igual, siempre va a ser positivo. ¿Ok? Y en este cateto de acá, este de aquí también sería negativo, el opuesto sería negativo. Nada más que el adyacente es positivo. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿cómo es el seno? El seno es negativo porque el opuesto es negativo. ¿Cómo es el coseno? El coseno es positivo ya que el adyacente es positivo. ¿Y cómo sería la tangente? La tangente sería negativo ya que estoy restando menos entre más, menos. ¿Ok? Y eso es lo que les explican aquí en esta parte de los signos. ¿Sí? De los signos en los catetos. Si ustedes observan, seno, coseno y tangente, aquí son positivos, todos son positivos. En el cuadrante 2, seno, coseno, seno es positivo, coseno negativo, tangente negativo. Cosecante positivo, secante negativo, cotangente negativo. En el cuadrante 3, seno negativo, coseno negativo, tangente es positivo. Cosecante negativo, secante negativo, cotangente positivo. Y en el cuadrante 4, el seno es negativo, el coseno es positivo, el tangente negativo, cosecante negativo, secante positivo y cotangente negativo. Estos de acá, el cosecante, secante y cotangente, van a tener el mismo signo que les corresponde a a las funciones principales, ¿sí?
Dice, el valor de las funciones trigonométricas de un ángulo fuera del cuadrante 1 es igual al de su ángulo agudo de referencia, pero con el signo que tiene la función en el cuadrante donde está teta. Por ejemplo, dice, para hallar el ángulo de referencia, el alfa prima, debemos de seguir los siguientes pasos, ¿sí? Yo tengo aquí un ángulo de 45 grados. Dice, en los cuadrantes 2 y 3 resta 180 grados y el ángulo propuesto, utilizado como minuendo, el número mayor. Cuando el ángulo se encuentre en radianes, restamos pi y el ángulo propuesto. Dice, obtener el ángulo de referencia para 135. Tenemos un ángulo de 135. ¿Cuál es el ángulo que responde o el de referencia a 135? Ustedes pueden observar que ese ángulo sería 180 menos el 135 y eso me da 45 grados, ¿sí? Dice ahora, obtener el ángulo de referencia de 4pi entre 3. Lo único que tengo que hacer aquí es 7pi entre 6 menos pi. ¿Cuánto vale pi en sextos? Pues pi vale 6 sextos. Tenemos entonces que 7pi entre 6 menos 6pi entre 6 me da igual a pi sextos. El ángulo de referencia sería pi sextos. ¿Ok? Que es este de acá. ¿Sí? Tenemos entonces que hasta aquí tenemos 4pi entre 3. ¿Sí? ¿Cuál es este ángulo que está aquí? Pues este ángulo es de restar los 7 pi sextos menos el pi. ¿Sí? Dice, en el cuadrante 4 usas 360 grados menos el ángulo propuesto. Si el ángulo lo propone en radianes, usamos 2pi. Por ejemplo, si estamos en el cuarto y tengo 285 grados, el ángulo sería este que nos falta. Entonces serían 360 grados menos 285 grados y este ángulo que está aquí serían 75 grados. ¿Sí? Cuando obtenemos un ángulo en pi, podemos decir, en este caso son 5pi cúbico, o entre 3, perdón. 5pi entre 3 es este de aquí y queremos encontrar el que le sigue. Lo único que tenemos que hacer es que a 2pi le tengo que restar los 5pi entre 3, ¿sí? Acuérdense que 2pi sería toda la vuelta. Lo que tengo que hacer es que a toda la vuelta restarle esto de aquí para que solo me deje esta abertura color rosita. Y es muy sencillo, entonces 2pi es igual a 5pi entre 3. Quiere decir que 2pi en realidad sería representado como 6 tercios. El 6 tercios es igual a 2. A 6 tercios de pi le resto 5 tercios de pi, me da como resultado pi entre 3, ya que 6 menos 5 me da un pi entre 3. ¿Ok? Y así es como se encuentran los ángulos de referencias. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda, pregunta o comentario. Si no hay preguntas, entonces aquí les puse la actividad 11, el cuestionario en PDF. Yo les recomiendo que lo bajen, lo estudien, lo contesten aquí en PDF y posteriormente lo resuelvan en la plataforma, ¿ok? Para que tengan un mejor resultado. De todos modos, en el cuestionario pueden ustedes contestarlo hasta 3 veces, si es necesario, si ustedes así lo desean, lo pueden contestar. Tienen hasta tres opciones para contestarlo. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda, pregunta, algún comentario. Creo que no, profe. Bueno, entonces para pasarles la lista,
para tomar la lista hay que, ¿cómo se llama? Hay que comentar el video que ahorita voy a subir a YouTube. Este video que les di de clases, se los voy a subir a YouTube. Entran a YouTube. Si pueden verlo otra vez, lo ven. Si no, simplemente con que lean el tema en el PDF que les mandé en el grupo, ya pueden resolver el cuestionario. Que estén muy bien, buen día. Gracias, profe. Buen día, Gracias, muchas profe. gracias, profe. Gracias, profe, buen día. Hasta luego, que estén bien.